El proceso de la invención de América. Edmundo O'Gorman. Capítulo 4. Ahora que sabemos lo que pensó Colón acerca de las tierras que halló y la actitud que observó al respecto, debemos tratar de averiguar qué sentido tienen una y otra cosa o, si se prefiere, cuál es conceptualmente la significación del viaje de 1492. La respuesta a esta pregunta no es difícil si sometemos a un pequeño análisis los datos con que contamos. En primer lugar, veamos qué clase de operación mental llevó a cabo Colón. Pues bien, si pensó que había llegado al extremo oriental de la isla de la Tierra por el solo hecho de haber encontrado tierra habitada en el lugar donde la halló y no por ningún otro indicio irrefutable, su idea no pasa de ser una mera suposición o, para decirlo con un término más técnico, no pasa de ser una hipótesis. Pero, en segundo lugar, ¿cuál es el fundamento de esa suposición o hipótesis? Es decir, ¿por qué pudo Colón suponer que había llegado al extremo oriental de la isla de la Tierra por el solo hecho de haber encontrado una tierra habitada en el sitio donde la encontró? La respuesta es obvia. Colón pudo suponer eso porque la imagen que previamente tenía acerca de la longitud de la isla de la Tierra hacía posible esa suposición. Estamos, por consiguiente, ante una hipótesis, según ya dijimos, pero una hipótesis a priori, es decir, fundada no en una prueba empírica, sino en una idea previa o a priori. Esto, sin embargo, todavía no revela el último fondo de la actitud de Colón, porque, en tercer lugar, la hipótesis no solo no está fundada en una prueba empírica, sino que Colón no le concede a la experiencia el beneficio de la duda. En efecto, vimos que mantuvo su idea de haber llegado a Asia a pesar de que cuanto vio parecía contrariarla, pues no encontró nada de lo que esperaba ver. Esta circunstancia revela, entonces, una situación muy peculiar, pero no por eso menos frecuente, a saber, que la suposición de Colón es de tal índole que resultaba invulnerable a los datos de la experiencia. Se preguntará, quizá, ¿cómo puede ser eso así? La explicación es bien clara. Lo que acontece es que la idea previa que sirve de base a la suposición, es decir, la idea de Colón acerca de la excesiva longitud de la isla de la Tierra, se le impuso como una verdad indiscutible. Así, en lugar de estar dispuesto a modificar su opinión de acuerdo con los datos revelados por la experiencia, se vio constreñido a ajustar esos datos de un modo favorable a aquella opinión mediante interpretaciones todo lo violentas o arbitrarias que fuera menester. La suposición del almirante, pues, no solo fue una hipótesis, no solo una hipótesis a priori, sino una hipótesis incondicional o necesaria. Una opinión, pues, que se sustenta a sí misma en un centro que elude toda duda proveniente de la experiencia, y hemos de concluir, por consiguiente, que Colón postuló su hipótesis no ya como una idea, sino como una creencia, y en ello consiste lo verdaderamente decisivo de su actitud. Y no nos llamemos a engaño, pensando que se trata de una explicación traída de los cabellos que nos obliga a aceptar algo tan inusitado como extravagante. Todo aquel que haya estado enamorado ha pasado por una situación parecida, porque, como lo saben sobre todo las mujeres, el amor implica una creencia ciega en todo lo que dice y hace la persona por quien se siente amor. De allí el profundo sentido que tiene la anécdota que relata Stendhal, de aquella mujer que, sorprendida por su amante con otro hombre en situación sumamente comprometedora, se excusa negando el hecho, y como el amante no se deja convencer en razón de lo que está presenciando, la mujer replica airada diciéndole en son de agravio: «Bien se nota que ya no me amas, puesto que prefieres creer lo que ves a lo que te digo». Los hechos, dice Marcel Proust, en un pasaje de su gran novela, que parece escrito para ilustrar nuestro punto, no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias, y puesto que no les dieron vida, no las pueden matar. Pueden estar desmintiéndolas constantemente sin debilitarlas, y un alud de desgracias o enfermedades que, una tras otra, padece una familia, no le hace dudar de la bondad de su Dios, ni de la pericia de su médico. Tal, por consiguiente, la actitud de Colón no solo piensa que ha llegado al extremo oriental del Orbis Terrarum,
sino que lo cree. Y ahora, enterados de esa circunstancia, preguntemos de nuevo por la significación del viaje de 1492. Si recordamos lo que tantas veces hemos expuesto anteriormente, o sea, que las cosas no son nada en sí misma, sino que su ser, no su existencia, dependen del sentido que les concedemos, recuérdese el ejemplo del Sol y la Luna, en los casos de los sistemas geocéntrico y heliocéntrico, respectivamente. Es claro que la actitud de Colón significa haber dotado de un ser a las regiones que halló, el ser, en efecto, que les comunica la creencia, es decir, el ser de una parte de la isla de la Tierra. Pero si esto es así, se puede concluir que el significado histórico y ontológico del viaje de 1492 consiste en que se atribuyó a las tierras que encontró Colón el sentido de pertenecer al Orbis Terrarum, dotándolas así, con ese ser, mediante una hipótesis a priori e incondicional. Queda establecido de ese modo y de acuerdo con las exigencias más estrictas de la interpretación histórica, el hecho inicial del proceso cuyo desarrollo vamos a reconstruir. No incurramos, entonces, en el equívoco que tradicionalmente han cometido los historiadores de considerar ese hecho como un error, solo porque más tarde las mismas tierras quedarán dotadas de un ser distinto. Por lo contrario, aceptemos el hecho tal como nos lo entrega la historia, y sea ese nuestro punto de partida para ver de qué manera se va a pasar de un ser a otro, que en eso consiste, precisamente, lo que hemos llamado la invención de América.